Muy buenos días y bienvenidos al programa El Ejército de Mujeres Cristianas. Este programa usted lo estará escuchando todos los martes a las 11 de la mañana por Radio Poder. A continuación vamos a dejar con ustedes a su conductora, la hermana Silvia Roca. Buenos días. Es un placer realmente estar nuevamente con ustedes y poder hablarles de lo que es el Ejército de Mujeres Cristianas. Para empezar, quería leerles Isaías 40, 26, que es el lema de donde vemos que Dios hizo todas las cosas. Él dice que nos conoce a todas, nos llama por nuestro nombre, Él hizo todas las cosas y Él cuenta y llama a su ejército. Eso es el ejército de mujeres cristianas que se está levantando desde Washington, desde acá de Estados Unidos. Ha sido el sentir de hablar sobre el ejército de mujeres. Siempre se habla del ejército natural, el ejército de los Estados Unidos, el ejército más poderoso que hay. El ejército de mujeres cristianas es más poderoso, ahorita podía decir, que el de los hombres, porque somos mayoría, las mujeres somos más, las mujeres estamos más buscando de Dios todos los días. Entonces Dios nos está llamando a eso, a levantarnos, a saber realmente que no estamos solas, que somos muchas. Y de eso quería compartirles, quería hablarles un poquito de cuáles son las armas, de cuáles las estrategias, de qué es lo que va a hacer el ejército de mujeres cristianas en esta área para poder afectar al mundo, para poder ser luz, como dice la palabra. En realidad no tengo algo preparado como para decirlos, para enseñarles, porque todas estamos aprendiendo solamente paradas sobre la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, que es la que nos enseña y nos llama a levantarnos, a cuidar, a defender nuestras familias. Quería compartirles un poco del sentir que tengo de cómo vino el nombre del ejército de mujeres. Como les decía, en Isaías 40, 26 dice que Él nos conoce a todas, Él creó todas las cosas y nos llama a cada una por nuestro nombre, ¿verdad? Entonces, porque la lucha que tenemos no es contra sangre, no es contra carne, es contra principados, contra potestades, como dice en 2 de Corintios 10, que ahorita les voy a leer también. Entonces quería hacerles una explicación de cómo es y cómo podemos entender e interpretar todas estas cosas. El ejército natural dice que recluta a los soldados, a las personas que son mayores de edad, que están sanas, tienen que estar aptas para servir, porque son entrenadas en un entrenamiento un poco riguroso, ejercicios, levantarse temprano, cambiar hábitos, entrenamiento físico fuerte, riguroso. Entonces necesitan estar sanos, porque los preparan, les proveen y los envían a guerra, a cuidar fronteras, territorios, les asigna territorios. Normalmente hay jefes, hay capitanes, hay superiores que están guiándolos y entrenándolos. Entonces tienen como un entrenador, un capacitador, alguien que los va entrenando, pero lo primero que hacen es hacer el llamado a personas que son mayores de edad, no van niños al ejército.
Entonces, lo mismo pasa en lo natural, eso es en lo natural, y en lo espiritual es lo mismo. En la Biblia se habla mucho de los soldados de Cristo, hay como 40 y tantos versículos que hablan de soldados, de ejército, de cómo nos compara Dios con el ejército de Dios, ¿no? Entonces, de eso es que yo quería compartirles, del llamado que tenemos las mujeres. Como se dice, en la Biblia muy poco se habla de las mujeres en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo sí, las mujeres están. Jesús vino y restauró el ministerio de la mujer. Entonces ahora que vivimos en la época, en el siglo de la mujer, y que somos tan influyentes, tenemos roles tan importantes como madres, primeramente como hijas, porque primero somos hijas, después somos hermanas, somos esposas, somos madres. Y las que no se casaron tienen la misma asignación porque son hijas, son hermanas, son tías y amigas, y siempre tienen influencia en la sociedad. Tenemos esa posibilidad de afectar a muchas personas. Tenemos siempre alguien que cuidar, siempre un poco más de sensibilidad, de amor. Fuimos creadas para ayudar, entonces siempre hay un poco más de sensibilidad y más deseos de conocer a Dios. Dios se nos revela de una forma increíble, impresionante. Es cuando realmente tenemos hambre y sed de conocerlos, ¿no? Como casi todos los milagros, y las mujeres que se le acercaban recibían sus milagros. Y Él se les revelaba. Hay muchas, de esos vamos a ir agarrando cada pasaje para escudriñar, para aprender y entender más. Lo más importante ahora que quiero hacer es compartirles el lema que les decía de segunda de Corintios 10, que lo que dice es lo siguiente. Eso lo voy a leer literalmente para que lo estudiemos un poquito y entendamos qué es lo que pasa, ¿ya? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es un tema que tiene mucho para estudiar, porque dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nuestras armas no son carnales. Y eso significa que son poderosas en Dios. En la Biblia dice que nos vistamos de poder, que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, ahí tenemos una de las cosas más fuertes, que es vestirnos, la vestidura, vestirnos de poder, porque nuestras armas no son carnales. O sea, no es que viene una persona y nos ataca y nosotros nos vamos a defender naturalmente. Tenemos que hablarles de Dios, hablar del poder y mostrar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Empezamos por nuestro testimonio. Todas casi tenemos la misma situación, tenemos parecidas situaciones, conflictos en el hogar, con los hijos, con la familia. Y normalmente cuando venimos a Cristo, a conocer a Dios, se producen más conflictos en las familias. Parece que viniera algo impresionante que viene contra todo, y ahí tenemos que empezar a leer más las Escrituras, porque es ahí donde está toda la enseñanza, y ahí viene todo lo que Dios quiere enseñarnos. Dice que seamos sabios,
que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, como ya tenemos la dirección y Él empieza a direccionarnos y a ponernos su palabra, todos los días es algo nuevo, empieza a abrírsenos los ojos espirituales, entonces empezamos a ver qué lucha es la que tenemos y por qué vienen esos ataques, esas peleas en el hogar, esos conflictos. Y empezamos a descubrir, porque como ya les decía, somos personas que al menos ya hemos aprendido un poco, hemos leído la Biblia y hemos buscado la presencia de Dios, tenemos una relación con Él. Entonces, ese es el propósito de este ejército de mujeres, ser como un entrenador, como esos capitanes, como esos entrenadores que entre nosotras nos vamos a ir formando, con la diferencia de que no hay aquí una subordinación, una imposición, algo obligado, es algo que tiene que fluir naturalmente. En la Biblia casi todo es, en realidad todo es por fe. Entonces dice, al que cree, y si nosotros creemos que Jesús vino a salvarnos, porque eso es lo que hemos creído, esa es el primer mensaje, el centro de nuestra fe, saber que Jesús es el Hijo de Dios, que vino por amor a salvarnos, no a condenarnos. Y si Él vino a salvarnos, quiere decir que estábamos perdidos, que estábamos mal, que estábamos yendo a la destrucción. Y ahora no, ahora tenemos esperanza y de eso se trata, de fortalecernos en la palabra de Dios, de venir y tener a alguien que decir, yo sí estoy pasando estos problemas, yo sí necesito un poco más de entrenamiento, un poco más de saber qué es lo que Dios tiene para mí, por qué vienen estas peleas, por qué estas batallas. Porque eso es lo que dice, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? O sea, son como muros, como cosas que han estado parando y deteniendo el salir adelante. A veces son maldiciones generacionales que ni siquiera sabemos que tenemos en nuestra familia porque no hemos leído la Biblia, que dice que Dios es fuerte y celoso y que visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿por qué? Por la idolatría que antes practicábamos. Entonces ahí hay un contacto de maldición generacional que ni siquiera a veces somos conscientes de que venimos, pero en nuestra familia se va repitiendo una y otra vez los mismos sufrimientos, los mismos problemas y conflictos, pobreza, divorcio, abuso, violaciones, enfermedades que se van heredando de abuelos, abuelas. Y como el médico, cuando vamos a un médico y nos hace un diagnóstico, lo primero que para hacernos una evaluación nos preguntan, ¿hay antecedentes de cáncer, antecedentes de diabetes y todo eso? Para saber qué es lo que hemos heredado genéticamente. Lo mismo en lo espiritual, venimos con maldiciones generacionales que las heredamos, pero que para eso apareció Jesús, para deshacer, dice, todas esas obras del diablo que vinieron a afectar nuestra familia y a liberarnos. Entonces, esa es una de las misiones y del propósito del ejército de mujeres, de empezar a sanar para poder ser alistadas a este grupo de mujeres que vamos a cambiar el mundo, que vamos a afectar al mundo, que vamos a cuidar al remanente, que queremos dejar un legado a nuestros hijos. O sea, que queremos transmitir a esta generación lo que hemos aprendido, lo que hemos oído y lo que sabemos de Dios. Entonces es importante la destrucción de fortalezas y todo eso se destruye con las armas que Dios nos da y derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo
porque la lucha que tenemos es mental, viene y los ataques son mentales, o sea, vienen pensamientos todo el tiempo de que no podemos, de que no servimos, de que ya estamos perdidas, que lo que hicimos nos tiene presas y que no podemos salir, ese es mi destino o eso es lo que me tocó a mí vivir. Y no es así, porque Dios vino a salvarnos, no vino a condenarnos. Y entonces Él nos da toda la instrucción para poder salir adelante. Y es ahí donde quería compartirles lo que dice en Efesios 6. Efesios 6 del 10 al 17. Porque en este tiempo que estamos pasando problemas, ahorita pandemia y mucho dolor, porque hay mucho dolor, hay mucha opresión, tanto en el pueblo cristiano. También te dicen, ay, sí, pero mira, han muerto cantidad de pastores, han muerto personas que tienen mucha fe. Sí, sabemos que estamos pasando momentos malos, terriblemente difíciles y dolorosos. Hay muchas personas que están sufriendo enfermedades terribles y yo no puedo decirles que eso va a pasar o que si creen en Dios o si son cristianos no van a pasar por eso, porque la Biblia dice que tendremos tribulaciones, pero que no nos preocupemos, que Él venció al mundo, que en el mundo hay tribulaciones, o sea, hay para todos, las tribulaciones son para todos, pero la diferencia es que nosotros tenemos esperanza porque Jesús ya venció al mundo y al menos tenemos esperanza. Igual íbamos a pasar todos los problemas y sin esperanza, sin saber que hay una vida eterna, que hay algo diferente por creer en Dios, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso es lo que quiero compartir, que entendamos qué es la armadura que Dios nos da, que Él no nos manda así y nos dice, sí, vengan, síganme, van a tener tribulaciones. Él nos dice, sí, van a tener tribulaciones, pero no se preocupen que conmigo todo es posible. O sea, van a poder pasar. Y nos ha dejado instrucciones, nos ha dejado enseñanzas y dice que lo que nosotros querramos saber, Él viene y nos los enseña. Si nosotros entramos en intimidad a hablar y a conocerlo realmente a Él, a leer su palabra, que es donde está toda la instrucción y la revelación, si nos exponemos a eso, vamos a entender que hay esperanza, que todos esos dolores y todos los conflictos que hay, siempre hay algo que nos saca del dolor, que nos quita el dolor y que nos da paz, que nos da esperanza en medio de toda tribulación. Por eso es que quería compartirles Efesios 6, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha no es contra las personas, dice, por eso dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nosotros no podemos nada sin Jesús, no podemos nada separados de Él, pero con Él todo lo podemos, con Él, ahí es donde viene cuando creemos y declaramos lo que dice la palabra, ahí viene la intervención divina que llaman milagros. Es una intervención divina, es algo que no es natural, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, cuando dicen, yo he visto casos y testimonios de personas que están pasando tribulaciones terribles y que a los días están fortalecidas y en paz y dicen, ¿cómo lo hiciste? Las demás personas dicen, como que no tiene sentimientos. No, es todo lo contrario, más bien está llena del poder de Dios, está revestido del poder y la fuerza de Dios, porque en sus fuerzas esa persona no podría soportarlo. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
O sea, no vamos a poder soportar si no nos no nos vestimos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes, dice, para no caer, quiere decir estar firmes. Por eso es que les hablaba del ejército, de un soldado, alguien que está firme, siempre listo ahí, porque ya es una persona más fuerte, más entrenada, más sabedora de la palabra de Dios, de qué es lo que necesita, está vestida con la armadura de Dios. Entonces, resiste todas estas acechanzas y todos estos problemas que vienen, son ataques, acechanzas del diablo. O sea, todo está en la mente, está en los gobernadores, dice, de las tinieblas. O sea, son gobernadores, son principados, dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, esto se está moviendo en el ambiente. Nosotros vemos que no había tanto problema como hay ahora. Es impresionante, como dice la Biblia, el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha venido con gran enojo, está muy molesto, sabe que le queda poco tiempo, entonces viene con fuerza. Pero dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces nosotros necesitamos revestirnos de estas armas para poder estar firmes, dice, porque la lucha que tenemos es larga, no es que viene y que se acaba en 2 días, dice, estos son principios. También si leemos un poquito más las Escrituras sabemos que vienen cosas más graves, entonces necesitamos estar más fuertes, necesitamos buscar más de Dios, porque mientras más conocemos a Dios, sabemos que más pequeño es el diablo, porque dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, son gobernadores de las tinieblas, son potestades grandes, pero más grande es el que está en nosotros. O sea, Él lo venció. Entonces, nosotros no tenemos que ir a vencerlo. Lo único que necesitamos es vestirnos de su poder. En Él lo tenemos todo, en Él, con Él y para Él. Entonces necesitamos aprender, entrenarnos más en lo que dice la palabra para ir contra estos gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. O sea, quiere decir que hay un día malo. Yo no sé cuál es el día malo. Para mí, cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, ese es el día malo. Entonces lo único que yo hago es clamar a la misericordia de Dios, a pedir, a revestirme de su poder, a tomar, dice, tomad por tanto, dice, la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es lo único que nos va a sacar, la verdad es la que nos hace libre, la verdad es Jesús mismo, Él es la verdad, dice, el camino, la vida. Necesitamos conocer la verdad, conocer a Jesús para ceñirnos, dice, nuestros lomos con la verdad. Es algo impresionante, pero estamos muy acostumbrados, el mundo nos enseñó a mentir. Realmente no digas esto, no hagas esto, porque si dices no vas a caer bien. Incluso nos enseñaron a poner otra cara, a declarar, o sea, falsamente, decir estoy bien, cuando realmente estamos sufriendo. Y no tenemos a quién decirles estoy mal, estoy sufriendo. Entonces ahí es donde tenemos que decir, por eso es que dice, la verdad los va a hacer libre, Dios dice, la verdad. Entonces hablemos, dice, contémonos, confiésense unos a otros, dice, y oren unos por otros. Y así, si hay alguno de ustedes enfermos, dice, hagan lo mismo, o sea, vengan, únjanse, el que esté más preparado, el más anciano, venga y unja con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, si conocemos lo que dice la palabra, hay respuesta para todo. No estoy diciendo ni negando que hay problemas y que tenemos días malos, que tenemos días difíciles, que tenemos luchas y que necesitamos. Por eso es que es necesario hablar de todas estas cosas. Es eso lo que quería compartirles, que
todos tenemos las luchas y no todos nos atrevemos a hablar porque no tenemos la madurez para decir que nos están criticando o como si ella es cristiana está pasando por lucha. Dice, Elías también era un hombre igual que ustedes, dice, sujeto a pasiones, y era un hombre que hizo descender fuego del cielo, o sea, semejantes hombres de Dios, y todos eran iguales que nosotros, sujetos a pasiones. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacernos? Yo escucho decir, hermanos, que wow, está todo bien, estamos felices, en victoria, cuando realmente sabemos que están llorando, que están pasando momentos terribles, enfermedades o dolencias que no entienden por qué las tienen. Entonces tenemos que entre nosotras preguntar y decir, mira Silvia, porque me gusta más ser amiga, todos somos hermanos y todos, les dice que los más fuertes ayudemos a los más débiles, los que sabemos un poquito más que compartamos y que nos apoyemos unos con otros. Entonces me gustaría dejarles esta posibilidad de poder decir, mire, necesitamos consejería, necesitamos ayuda, necesitamos fortalecernos más en el poder del Señor, necesitamos hablar más de esto. Es por eso que les quería compartir todas estas luchas que tenemos y todas estas cosas, todas las estamos pasando. No quiere decir que los pastores, los maestros están exceptos de todo esto, que al principio era lo que yo creía. Decía, si yo hubiera conocido antes a Dios, no hubiera pasado tanto problema, pero ahí en todo este tiempo me he dado cuenta y he ido viendo que no podemos hablar, que no tenemos esa comunicación o esa facilidad de poder ir y ser auténticos y hablar de las cosas que estamos pasando. Entonces, esa es el propósito de este ejército de mujeres. Yo sé que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, ocupémonos de nosotros estar entre esos pocos, de nosotras estar entre esas pocas que se levantan como madre, como mujer, como esposa, y por amor a nuestras familias, a prepararnos más y a revestirnos de la armadura de Dios, que aquí, como les decía, va explicando, ¿no? Que para estar firmes, para poder estar firmes, dice que tomemos toda la armadura de Dios para resistir el día malo, y ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo el escudo de la fe con la que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es nuestro lema. Eso es lo más importante que quiero dejarles en el corazón, que realmente sea un tiempo de reflexionar, de pensar y de pedir ayuda, de hablar, de alistarnos, de comunicarnos. Yo les he dejado en la página, les he puesto mi teléfono, voy a estar atenta a todas las llamadas. Personalmente voy a dar consejería y ayuda a los que me llamen. Mi número de teléfono es 703-861-4429. Yo soy Silvia Roca y estoy para servirlas.